El niño despertó antes que el sol, no porque alguien lo llamara, no porque el ruido de la calle lo sacara del sueño, sino porque algo en él, alguna inquietud que no tenía nombre todavía, lo empujaba hacia afuera antes de que el mundo terminara de despertar. Se incorporó sobre la estera de paja donde dormía, en el mismo cuarto donde dormían su madre, su padre y sus hermanos más pequeños, y por un momento se quedó quieto en la oscuridad, escuchando. El viento de la madrugada entraba por la abertura pequeña en el muro de piedra. Abajo, en el establo que ocupaba la mitad inferior de la casa, los animales se movían con esa calma lenta y rítmica de los que no tienen prisa porque el tiempo les pertenece de otra manera. Y afuera, Nazaret dormía todavía. Nadie sabe con exactitud cómo era ese niño a los 7 años, a los 10, a los 12. Los evangelios guardan un silencio casi completo sobre los años que van desde su infancia temprana hasta que aparece en el templo de Jerusalén, discutiendo con los maestros de la ley. Y ese silencio, que a lo largo de los siglos ha desconcertado a teólogos y escritores, es en realidad uno de los espacios más humanos de toda la historia sagrada. Porque el silencio dice esto: fue un niño como los demás. Creció, aprendió, jugó, tuvo hambre, se cayó, se levantó, escuchó historias al anochecer, metió los pies en el polvo de los caminos de Galilea. Fue formado por un mundo específico, en un tiempo específico, en un lugar que dejó su marca en 1900, todo lo que vendría después. Y ese mundo merece ser visto. Nazaret en el primer siglo no era lo que la imaginación moderna tiende a proyectar. No había grandes edificios, no había mercados internacionales, ni cruce de caminos importantes. Era una aldea pequeña, quizás de 300 a 400 personas, según los estimados arqueológicos más conservadores. Casas de piedra caliza apiladas en una ladera de colina en la Baja Galilea, con techos de ramas y barro apisonado, con patios interiores donde las familias extendidas cocinaban, trabajaban y vivían juntas, en una proximidad que hoy nos parecería asfixiante y que entonces era simplemente la naturaleza de las cosas. Las calles eran senderos de tierra apisonada. En verano, el polvo se levantaba con cada paso y se posaba sobre todo, sobre las piedras de los muros, sobre las vasijas de barro en las entradas de las casas, sobre las hojas de los olivos que crecían en los huertos de los alrededores. En invierno, esos senderos se convertían en barro que se adhería a las sandalias y a los bordes de las túnicas. Era una vida física, una vida de contacto directo con la tierra, y el niño de Nazaret la vivió desde adentro. La casa donde creció no era muy diferente a las otras casas de la aldea. La arqueología ha encontrado en la zona casas del primer siglo con una estructura reconocible, una habitación principal que servía de dormitorio y sala, una zona inferior para los animales domésticos, cuyo calor corporal en invierno contribuía a calentar el espacio de arriba, un patio descubierto compartido con las familias vecinas, y quizás una cisterna excavada en la roca para almacenar el agua de lluvia durante los meses secos. No había ventanas de vidrio. La luz del día entraba por aberturas pequeñas en los muros, cubiertas a veces con tela o madera. Por la noche, las lámparas de aceite de terracota proyectaban sombras amarillas sobre las paredes de piedra. El humo de la cocina impregnaba todo: la ropa, el cabello, las memorias. María, su madre, se levantaba cuando el cielo todavía era gris. Había agua que traer del pozo comunal antes de que la cola se hiciera larga. Había fuego que encender. Había pan que preparar. El pan. Todo en Galilea giraba alrededor del pan. Cada mañana en casi cada casa de Nazaret, la misma secuencia se repetía. La harina de trigo o de cebada, guardada en tinajas de barro selladas contra la humedad, se mezclaba con agua, y un poco de la masa del día anterior, guardada como levadura natural. Las manos de las mujeres amasaban durante largos minutos hasta conseguir la textura correcta. La masa reposaba, y luego se extendía en discos planos que se cocinaban sobre piedras calientes o en hornos de barro comunales que varios hogares compartían.
El olor del pan recién hecho era el primer olor de cada mañana, y el niño lo conocía de memoria. Lo conocía de la misma manera en que conocía el peso del cántaro de agua, el sonido de las llamas en el hogar, la textura rugosa de las paredes de su casa contra las yemas de sus dedos. Los primeros años de la infancia en el mundo judío del primer siglo eran años de estar cerca de la madre. En una cultura donde los roles estaban claramente definidos y profundamente internalizados, la mujer era el eje de la vida doméstica, y la vida doméstica era la vida. Desde que un niño aprendía a caminar, aprendía también que el mundo inmediato, el mundo del hogar, del patio, de los vecinos cercanos, era el primer universo que había que conocer y en el que había que encontrar el propio lugar. María le habría enseñado las oraciones del amanecer, las bendiciones antes de comer, los gestos de respeto hacia los ancianos, las historias de los patriarcas y los profetas que cada familia judía transmitía oralmente de generación en generación, antes de que el niño fuera lo suficientemente mayor para sentarse en la sinagoga y escucharlas de boca de los maestros. Las historias. Siempre las historias. La tradición oral judía era uno de los instrumentos pedagógicos más sofisticados del mundo antiguo, aunque nadie entonces lo habría descrito de esa manera. Se contaban historias mientras se trabajaba, se comentaban mientras se comía, se repetían hasta que quedaban grabadas en la memoria con la permanencia de la piedra. Historias de Abraham bajo las estrellas de Canaán, de José en la oscuridad del pozo y luego en los palacios de Egipto, de Moisés ante la zarza que ardía sin consumirse, de David escondido en las cuevas del desierto, componiendo salmos con la misma voz que había matado gigantes. El niño escuchaba esas historias en la oscuridad de la tarde, cuando el trabajo del día terminaba y las familias se reunían, y las escuchaba con esa capacidad de los niños para entrar completamente en lo que escuchan, para habitarlo desde adentro, para hacer que los desiertos y los palacios y las batallas y las promesas se vuelvan tan reales como el suelo de barro bajo sus pies. ¿Qué habrá sentido al escuchar la historia de su propio pueblo en los labios de su propia madre? Hay algo en esa pregunta que se resiste a la respuesta fácil. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, comenzó a ir a la sinagoga de Nazaret. No la construcción monumental que la imaginación religiosa tiende a proyectar, sino probablemente un edificio sencillo de piedra, quizás ampliado desde una casa privada, donde los hombres de la aldea se reunían los días de reposo y en las festividades para escuchar la lectura de la Torá y recibir instrucción. La educación formal en el mundo judío del primer siglo comenzaba precisamente allí, en la sinagoga, con el Bet Sefer, la casa del libro. Los niños varones, desde los 5 o 6 años, aprendían a leer el hebreo, la lengua sagrada que para entonces no era ya la lengua cotidiana de Galilea. En la calle se hablaba arameo, la lengua que había reemplazado al hebreo como idioma popular desde los tiempos del exilio babilónico. En los mercados y las ciudades más grandes también se escuchaba el griego, la lengua del imperio, pero en la sinagoga el hebreo de la Torá, el hebreo de los salmos y los profetas. Aprender a leer ese texto era el primer acto intelectual formal de un niño judío. El maestro, el hasán o el rabino local recitaba un versículo. Los niños lo repetían, una y otra vez. Los rollos de pergamino eran objetos preciosos, inasequibles para la mayoría. La memorización no era una alternativa a la comprensión, era la comprensión misma. Guardar un texto en la memoria era hacerlo parte del propio cuerpo. Era llevar la palabra adentro. Imagínalo en esa sinagoga pequeña de Nazaret, la luz de la mañana entrando por las aberturas en los muros, el olor a aceite de lámpara y a piedra vieja, la voz del maestro, las voces de los niños respondiendo en coro, ese coro irregular y absorbente de la infancia que aprende, y entre ellos, ese niño de ojos oscuros que, según los textos, asombraría años después a los maestros más eruditos del templo con su comprensión. ¿Cuándo comenzó a sentir algo diferente en las palabras que memorizaba? Cuando las palabras de los profetas dejaron de ser simplemente texto
y empezaron a hacer algo que lo interpelaba directamente, que le hablaba de algo que reconocía sin poder todavía nombrarlo. No lo sabemos, pero eso era solo el comienzo. El padre también enseñaba. En la tradición judía del primer siglo, la responsabilidad del padre hacia el hijo no era solo afectiva o económica. Era profundamente formativa en un sentido que va más allá de lo que hoy entendemos por educación. El Talmud posterior resumiría así las obligaciones del padre: circuncidar al hijo, redimirlo del sacerdocio, enseñarle la Torá, buscarle esposa y enseñarle un oficio. Enseñarle un oficio. José era tectón. La palabra griega que los evangelios usan para describir su trabajo se traduce habitualmente como carpintero, pero su significado es más amplio. Tectón designaba al artesano que trabajaba materiales duros, madera, pero también piedra. En una región, como Galilea, donde la piedra era el material de construcción principal, el tectón trabajaba en la construcción de casas, en la fabricación de herramientas agrícolas, en la reparación de yugos y arados y puertas. Era un trabajo físico, un trabajo que dejaba marcas en las manos, y el hijo aprendió ese trabajo al lado del padre, no de repente, no de una sola vez. La transmisión de un oficio en el mundo antiguo era un proceso lento y metódico que comenzaba con la observación, seguía con la participación gradual en las tareas más simples, y terminaba después de años con la capacidad de realizar el trabajo de manera autónoma. Primero el niño solo miraba, luego sujetaba, luego aprendía a usar las herramientas más básicas, luego las más complejas, las herramientas del tectón, el serrucho de dientes de hierro, el escoplo para trabajar la madera y la piedra, el mazo, la escuadra para verificar los ángulos, el hilo de plomada para comprobar la verticalidad de las paredes. Esas herramientas pasaron por las manos del niño de Nazaret. Hay algo profundamente humano en esa imagen. El hijo de un artesano aprendiendo un oficio, con las manos llenas de aserrín y polvo de piedra caliza, con la espalda doblada sobre la madera o inclinada sobre la pared a medio construir, escuchando la voz del padre que le corregía el ángulo del corte o le mostraba cómo sujetar la herramienta para que el trabajo saliera limpio. Así aprendía un niño en Galilea, con el cuerpo, con la repetición, con la presencia del padre al lado. Y ese padre, José, desaparece de los relatos evangélicos sin una palabra de explicación. La última vez que aparece es en el episodio del templo, cuando Jesús tiene 12 años. Después de eso, nada. La tradición cristiana ha interpretado ese silencio como señal de que José murió durante la adolescencia o juventud de Jesús, quizás cuando el niño tenía entre 12 y 20 años. No lo sabemos con certeza, pero el silencio está ahí, y es pesado. Crecer sin padre en el mundo del primer siglo no era lo mismo que en el mundo de hoy, pero tampoco era fácil. Significaba que el hijo mayor asumía responsabilidades más pesadas a una edad más temprana. Significaba trabajar más horas. Significaba tomar decisiones que en otras circunstancias habrían correspondido al padre. Significaba sostener a la familia desde adentro. Si esto ocurrió, y los indicios sugieren que sí, entonces Jesús conoció esa carga. La conoció desde adentro, desde los huesos y los músculos y el cansancio de los días largos, no como observador, como protagonista. ¿Qué se habrá sentido en ese momento? Pero la vida en Galilea no era solo trabajo y estudio, era también comunidad, y la comunidad en el mundo antiguo era algo radicalmente diferente a lo que ese concepto evoca en el presente. Una aldea como Nazaret era, en términos prácticos, una red de familias extendidas que compartían espacio, recursos, responsabilidades y rituales con una intimidad que no dejaba mucho espacio para la soledad. Las casas eran pequeñas y los patios eran compartidos. Las decisiones importantes se tomaban entre los ancianos de la comunidad. Los matrimonios se arreglaban entre familias que se conocían de generaciones. Los duelos eran duelos colectivos. Las fiestas eran fiestas colectivas.
La miseria de uno era, en principio, la miseria de todos, y la alegría de uno tenía también ese carácter comunitario. Los niños crecían en esa red, no con la vigilancia discreta de los adultos modernos que supervisan a sus hijos desde la distancia, sino con la presencia constante y directa de múltiples generaciones. Un niño en Nazaret era hijo de toda la aldea en un sentido real y no metafórico. Los tíos enseñaban, las abuelas corregían, los vecinos vigilaban, y los niños mayores eran modelos para los más pequeños de una manera orgánica, no organizada. Los juegos de los niños galileos del primer siglo son un territorio poco documentado, pero no completamente oscuro. Los textos rabínicos posteriores mencionan juegos de pelota, carreras, juegos de construcción con piedras y barro, imitaciones de las actividades de los adultos. Los niños jugaban a los mercados, a las bodas, a los funerales. Hay un pasaje en los Evangelios, dicho por Jesús ya adulto, que hace referencia a niños que se sientan en la plaza y se dicen unos a otros: «Os tocamos la flauta, y no bailasteis, entonamos lamentos, y no llorasteis». Es la imagen de niños que juegan a reproducir rituales sociales, que se pelean sobre las reglas del juego, que no consiguen ponerse de acuerdo sobre si el juego de hoy es de fiesta o de duelo. Jesús conoció ese juego, jugó en esa plaza, se peleó sobre las reglas con otros niños de Nazaret. Era completamente humano en eso también. Y el paisaje de Galilea como dimensión formativa que no debe subestimarse. La Baja Galilea, donde se encontraba Nazaret, no era la región árida y polvorienta que algunas películas religiosas proyectan. Era verde, era fértil. Los valles, entre las colinas, estaban cultivados con trigo y cebada. Los huertos de olivos cubrían las laderas con esa penumbra plateada y fragante que caracteriza al Mediterráneo. Las higueras crecían junto a los caminos. Las viñas se extendían en terrazas labradas pacientemente en la pendiente de las colinas. Era un paisaje que hablaba de trabajo humano y de generosidad de la tierra al mismo tiempo. Un paisaje donde la metáfora agrícola no era retórica, sino experiencia directa. Cuando años después el maestro de Galilea hablaría de semillas y de tierra, de viñedos y de pastores, de trigo y de cizaña, no estaría usando imágenes tomadas de libros, estaría recordando. Desde Nazaret, una colina arriba, podía verse el valle de Jezreel, extendiéndose hacia el este, uno de los valles agrícolas más fértiles de toda la región. Al norte, en los días claros, las nieves del Hermón. Al oeste, las colinas que descendían hacia la llanura costera del Mediterráneo. Y a poco más de una hora de camino, hacia el norte, la ciudad de Séforis. Séforis merece una pausa especial. Era la capital administrativa de Galilea en los años de infancia de Jesús, una ciudad helenizada, construida o reconstruida por Herodes Antipas, con teatro, con calles empedradas, con edificios públicos de mármol y mosaicos en el piso, con una población cosmopolita que incluía judíos, griegos y personas de múltiples procedencias. Era, en términos culturales, un mundo completamente diferente al de la aldea de piedra y barro de Minemes, Nazaret, y estaba a una hora de caminata. Los investigadores han debatido durante décadas si José y Jesús trabajaron como tectontes en la construcción o reconstrucción de Séforis, que estaba en plena expansión durante esos años. No hay prueba documental de ello, pero tampoco hay razón para descartarlo. Un artesano de construcción en una aldea pequeña, con una ciudad en crecimiento a una hora de distancia, habría sido lógico que buscara trabajo allí. Si eso ocurrió, si el niño o el joven de 1200 Nazaret caminó alguna vez por las calles de Séforis, vio el teatro griego, escuchó el griego y el latín en la calle, observó cómo los ricos de la ciudad vivían, lo que el imperio construía y lo que el imperio destruía, eso también lo habría formado. No como doctrina, como experiencia vivida, como ojos que ven el contraste entre mundos y guardan lo que ven. Pero Galilea era también un lugar de tensión política que no puede ignorarse. El mundo en que creció Jesús
era un mundo ocupado. Roma no era un concepto abstracto en las ciudades y aldeas de Galilea. Era una presencia concreta y continua. Los impuestos romanos eran una carga real sobre familias que vivían de la agricultura y el trabajo manual. Un campesino galileo podía llegar a pagar entre un 30 y un 40% de su producción entre impuestos romanos, impuestos a Herodes Antipas y el diezmo religioso al templo. En años de mala cosecha, esa carga podía significar hambre. Los niños de Galilea crecían viendo eso. Escuchaban las conversaciones de los adultos sobre los impuestos. Veían a los recaudadores pasar por las aldeas. Escuchaban los murmullos de resentimiento y también los de resignación, y quizás también los de esperanza, porque en esa Galilea del primer siglo, la expectativa de un Mesías libertador no era una abstracción teológica, era un deseo urgente, cotidiano, cargado de historia y de desesperación. ¿Cómo escucha todo eso un niño que tiene 12 años? Los textos dan un destello, la única historia de la infancia de Jesús que los evangelios canónicos narran con detalle es la del episodio en el templo. La familia sube a Jerusalén para la Pascua, como lo hacían cada año los judíos observantes que podían permitirse el viaje. El camino desde Galilea hasta Jerusalén era de varios días a pie, con grupos de peregrinos que viajaban juntos por seguridad y por compañía. Se dormía en el camino, se compartía la comida. Las caravanas de peregrinos que subían a Jerusalén para la Pascua eran eventos comunitarios que la gente preparaba y esperaba durante meses. Jesús tiene 12 años. Es su último año antes de convertirse oficialmente, a los 13, en Bar Mitzvah, en hijo del mandamiento, en adulto responsable ante la ley. La Pascua en Jerusalén ese año tiene un peso especial, porque es quizás la última que vivirá como niño. Y en Jerusalén, en el templo, algo ocurre. En el camino de regreso a Galilea, María y José avanzan durante un día entero antes de notar que Jesús no está con el grupo. Lo buscan entre los parientes y conocidos. No está. Regresan a Jerusalén y durante 3 días lo buscan. 3 días. Imagina eso. Los padres de un niño de 12 años buscándolo durante 3 días en una ciudad que durante la Pascua podía estar abarrotada de decenas de miles de peregrinos. El miedo que va creciendo con cada hora. Las calles recorridas una y otra vez. Los rostros desconocidos que pasan sin detenerse. La pregunta que ningún padre quiere hacerse. ¿Dónde está? Y al tercer día, lo encuentran. No perdido, no asustado, no esperando. Lo encuentran en el templo sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oyen están asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. María le dice, «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado angustiados». Y el niño responde algo que los deja sin palabras, algo que ninguno de los dos comprende del todo en ese momento. ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre? Los textos dicen que María guardó todas estas cosas en su corazón. Los textos dicen también que Jesús volvió con ellos a Nazaret y que era obediente a ellos. Esas dos afirmaciones juntas crean una imagen que tiene más profundidad de lo que parece a primera vista. Un niño que acaba de decir algo que sus propios padres no comprenden, que vuelve a su aldea, que sigue siendo obediente, que sigue siendo hijo, que sigue aprendiendo el oficio del Padre, que sigue memorizando los textos en la sinagoga, que sigue amasando el pan con sus hermanos en el patio de la casa familiar. El misterio guardado, la vida cotidiana continuando. Eso también es parte de la historia. Porque entre los 12 años del episodio del templo y los 30 años en que comienza su ministerio público, los textos guardan silencio. 18 años, casi 2 décadas de vida en Nazaret de las que no se conserva ningún relato. 18 años de madrugadas y de jornadas de trabajo, de oraciones en la sinagoga, de Pascuas y de Pentecostés y de tabernáculos, de vecinos, y de conversaciones y de muertes y de nacimientos, y de bodas y de duelos.
18 años de ser completamente humano en una aldea pequeña de Galilea. ¿Sabían sus vecinos quién era? ¿Lo intuían? Había algo en él que los hacía incómodos sin poder decir exactamente por qué. Los textos posteriores sugieren que cuando regresó a Nazaret al comenzar su ministerio público y habló en la sinagoga de su aldea, la reacción de sus vecinos no fue de admiración, sino de escándalo. ¿No es este el hijo de José? ¿No conocemos a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas? ¿De dónde le vienen todas estas cosas? Era demasiado familiar para ser extraordinario, o quizás demasiado extraordinario para ser familiar. Hay algo en esa reacción que solo es posible cuando lo extraordinario se ha escondido durante años dentro de lo ordinario, cuando la diferencia ha sido tan bien guardada que la revelación resulta imposible de procesar. Pero los años de Nazaret existieron. Fueron reales, tuvieron peso y textura y consecuencias, y lo formaron. Todo lo que diría después sobre el pan y el vino lo había tocado con sus propias manos. Todo lo que diría sobre los pastores y las ovejas lo había visto en las colinas que rodeaban su aldea. Todo lo que diría sobre los niños que juegan en la plaza, sobre los viñedos en vendimia, sobre los pescadores en el lago, sobre el padre que corre hacia el hijo que regresa desde lejos, todo eso venía de un mundo real que había habitado con su cuerpo durante 30 años antes de empezar a enseñarlo con su voz. La vida ordinaria no era el preludio a algo más importante, era parte de lo mismo. Hoy, Nazaret es una ciudad de más de 70.000 habitantes. Las calles de piedra del primer siglo están enterradas bajo capas de siglos de historia. La sinagoga donde aprendió a leer, la fuente donde su madre llenaba los cántaros, el taller donde aprendió a trabajar la madera y la piedra, todo eso ha desaparecido bajo el peso del tiempo. Pero hay una cosa que no desaparece tan fácilmente. Las colinas siguen ahí, el valle sigue ahí, el cielo de Galilea sigue siendo ese azul particular que no es exactamente el mismo en ninguna otra parte del mundo. Los olivos, algunos de ellos con cientos o quizás miles de años, siguen creciendo en las laderas con esa paciencia serena que caracteriza a todo lo que ha aprendido a sobrevivir. Y a veces, en los atardeceres de verano, cuando la luz se vuelve dorada sobre las colinas de la Baja Galilea y el aire huele a tierra caliente y a tomillo silvestre y a algo que no tiene nombre preciso, pero que parece antiguo, uno puede quedarse quieto un momento y pensar que por estos mismos caminos de polvo, bajo este mismo cielo, con este mismo olor a tierra y a piedra y a tarde que declina, caminó un niño que aprendía un oficio, que tenía hambre y cansancio y preguntas sin respuesta, que escuchaba las historias de su pueblo con los oídos abiertos y el corazón más abierto todavía, que era completamente de aquí, completamente humano, y que lo guardaría todo dentro callado durante años en esa pequeña aldea que nadie más recordaría antes de que el mundo entendiera por qué lo recordaría para siempre.